Buenas tardes a todos aquí y los que nos acompañan por Zoom también. Nos da mucho gusto cerrar con dos ponentes de lujo que van a presentar un trabajo conjunto. Omar García Ponce, que es profesor en George Washington University. Eh, Omar estudió bueno, los dos estudiaron su doctorado en NYU. Eh, con especializaciones distintas. Omar se especializa en temas que tienen que ver con crimen, con inseguridad, con violencia. Ha hecho trabajo sobre pandillas, sobre tráfico de armas, organizaciones criminales, etcétera. Julio Ríos, Julio es profesor aquí en el Departamento de Derecho del ITAM. Y Julio se ha especializado en temas de constitucionalismo y sobre todo de poder judicial visto desde la ciencia política. Hoy nos van a presentar un trabajo sobre, pues que habla sobre un dilema o un potencial o falso dilema entre democracia y seguridad. Entonces les cedo la palabra y muchísimas gracias por estar en el seminario. Bueno, muchas gracias, Vidal. Gracias a CECIG por la invitación y por la organización. Gracias por estar acá con nosotros. Pues sí, como decía Vidal, es un trabajo conjunto que estamos empezando Omar y yo. Y digamos, lo que vamos a hacer en la presentación es que yo voy a presentar a grandes rasgos cómo estamos viendo el problema y unos datos generales de una encuesta que hicimos hace poco sobre la que Omar va a abundar, porque en esa encuesta hicimos un conjoint experiment para ver si existe este dilema entre seguridad y democracia en México. Entonces, digamos, me voy a parar para poder ver esto, o acá si no necesito nada, pero el modo como estamos pensando este problema es el siguiente, y a ver qué les parece. Obviamente puede haber democracia con seguridad o seguridad con democracia. No hay algunos países en donde los niveles de crimen no son lo suficientemente grandes que se hayan desbordado y las fuerzas de seguridad de todos tipos tienen ese crimen, digamos, bajo control, ¿no? Y operan bajo parámetros democráticos. Nosotros estamos pensando en una situación en donde esos dos elementos que permiten la combinación de seguridad con democracia, ¿no? De una seguridad democrática, pues ya no existen, no están esas condiciones. Ya sea porque hay crecientes niveles de violencia, ¿no? La violencia ha pasado de distintos tipos. La violencia ha pasado un umbral en el que ya la demanda de seguridad y de mano dura de parte de la ciudadanía lleva a los gobiernos a tomar otro tipo de decisiones, y también puede ser, o también la otra condición de fuerzas de seguridad, digamos, eficientes, eficaces, democráticas, entre comillas, o sea, que puedan operar bajo estándares democráticos, se empieza a romper, ¿no? Es decir, se pasa, por ejemplo, del uso de policías civiles al uso de ejército, ¿no? De fuerzas militarizadas, como nuestra Guardia Nacional ahora, para precisamente enfrentar esta demanda de mano dura, ¿no? Y de punitivismo. Están relacionadas, pero no es lo mismo. El problema es que esta combinación de demandas de seguridad de mano dura y de militarización de la seguridad pública nos mete en un dilema, ¿no? Si no se ven resultados, ¿por qué ocurre esto? Porque esta es una mala política que debe de ser revertida, se deben de sacar a los militares, se debe de reforzar las policías o ir por otro rumbo para enfrentar estas olas grandes de crímenes, o no ha habido suficiente mano dura, ¿no? O se requiere más bien profundizar esa estrategia para atacar a estas bandas, a estos criminales. Entonces, ahí es en donde uno entra en lo que vamos a llamar nosotros una espiral descendente. Eso se ve
en varios lugares ya de la región, ¿no? O sea, a mí, lo que platicábamos, Omar y yo, una de las campañas más interesantes es, por ejemplo, en Panamá, en donde un presidente ofreció en campaña mano dura contra el crimen. En las siguientes elecciones, el nuevo candidato ofreció mano durísima contra el crimen. Igual lo vemos en Honduras, en Guatemala, en Ecuador. Obviamente en México hay un poco de eso, ¿no? Y el modelo es, el modelo o uno de los modelos, como vamos a ver ahora, de eficacia es el del Salvador, ¿no? Ahora, lo malo, como decíamos, es que este dilema nos lleva a una como relación, una pendiente resbalosa, en donde hay mecanismos que se autorrefuerzan y que van, digamos, motivando a que haya un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas con cada vez menos protección de derechos y eventualmente menos respeto a las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el crimen no se atiende o sigue creciendo, las demandas de seguridad van a estar ahí y pueden ir aumentando junto con ese crimen creciente. Lo mismo la demanda de punitivismo, que como decía, están relacionadas, pero no es lo mismo, ¿no? La demanda de punitivismo es esta mano dura, ¿no? Ya estas demandas por castigos ejemplares, sin miramientos por la protección de derechos básicos para los sospechosos o presuntos delincuentes. Pero además también las Fuerzas Armadas van adquiriendo un mayor poder, mayor protagonismo, mayor presupuesto, y eso en parte hace pues que no quieran perderlo, ¿no? O sea, que vayan teniendo una mayor participación en el combate a estas olas de crimen. Aunque finalmente esa participación sí les va costando en términos de legitimidad obviamente, en términos de legitimidad, lo cual los mueve a que haya más opacidad, más impunidad. Entonces, son mecanismos que van llevando, digamos, en esta línea descendiente entre seguridad y democracia. En un extremo, como decíamos, se encontraría El Salvador, en donde después de varios intentos por varios gobiernos, varios presidentes, de plano Bukele llegó y dijo, ¿sabes qué? La mano durisísima, ya no me importa nada más, pero con eficacia, ¿no? Y entonces hemos visto lo que todos conocemos en El Salvador. Detenciones masivas a personas porque tienen los tenis incorrectos, ¿no? O sea, tenis de pandillero, te vas a la cárcel y no me importa, después pregunto, ¿no? Pero con una eficacia en seguridad, pues muy impactante, que lleva a las personas a estar bastante contentas en esa situación, a pesar de los costos, digamos, en términos de democracia y derechos. En el otro extremo estarían las democracias ineficientes en términos de combate al crimen, como puede ser, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Un país en donde, así como en muy poquito tiempo en El Salvador se logró una reducción sorprendente de violencia y de crimen a costa de la democracia, en Ecuador, en relativamente poco tiempo, lo que hemos visto es un crecimiento impresionante de la violencia y la criminalidad y un régimen que está dando tumbos. Julio, quizá convendría, por ejemplo, agregarle otro objetivo, a lo mejor a lo de mano dura, y pensar, por ejemplo, en regímenes que quieren empaquetar la mano dura en legalidad. Entonces, incluso Bukele lo hace con un estado de emergencia. Ya podemos discutir si hace sentido o no. Versus, no sé, Bolsonaro, que lo que hizo fue milicias fuera de la ley para asesinar grupos, ¿no? Porque eso, digo, afectaría esta relación entre las variables. Sí, o la pendiente, no sé, exacto, pero sí. Algo así. Y sí, o sea, hay que pensar distintas estrategias, ¿no? Exacto. Y bueno, nosotros en este marco es en donde ponemos a México como en el medio, ¿no? En la encrucijada. ¿Qué datos tenemos para pensar que México está en esa situación intermedia en donde puede, digamos, descender? Pues primero,
que hay una crisis en las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, la gráfica del lado derecho de ustedes, lo que muestra es la brecha de confianza entre fuerzas policiales y fuerzas militares en países latinoamericanos. Y México es el primer lugar, ¿no? O sea, 30 puntos de diferencia de confianza, de lo que confías en los militares versus lo que confías en las policías. O sea, claramente tenemos un problema con nuestras fuerzas civiles de seguridad. Y por otro lado, la variación impresionante en niveles de violencia dentro de México, lo cual también hace México un buen caso de estudio. No sé, esta gráfica lo que muestra es cómo Colima es similar, Colima y Baja California Sur son similares en violencia, en número de asesinatos por 100,000 habitantes a Venezuela, ¿no? Chihuahua, a El Salvador, Zacatecas, a Jamaica. O sea, tenemos dentro de México pequeños Sudáfricas, Uruguay también, ¿no? O sea, Yucatán es como Bélgica, digamos, en términos de homicidios. O sea, hay una gran variación en México, ¿sí? Es una gráfica muy buena que hizo Omar. No, o sea, tenemos esta gran variación en México en niveles de violencia y tenemos esa crisis en las fuerzas de seguridad. Cuando miramos un poco más a detalle, esta es la brecha de confianza entre Marina y Ejército, que son los primeros dos, y Guardia Nacional es el gris, con las policías estatales y nacionales en distintas regiones del país, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el sur la brecha es muy grande, ¿no? O sea, ya la brecha de confianza entre la mediana de la policía estatal, que es 3, y la de la Marina es bastante grande, ¿no? O sea, tenemos este problema que por eso, que ha motivado también el uso de las fuerzas de seguridad. Entonces, sí existe este problema en México en general y por regiones también. También ha crecido la interacción de los ciudadanos mexicanos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en retenes y operativos de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos... Aquí tenemos que el número de veces que el porcentaje de personas que han tenido una interacción con miembros de las fuerzas de seguridad en retenes y operativos de seguridad ya es considerable, no anda por ahí del 25%. Si lo comparamos con detención de migrantes, interrogatorios o declaraciones, acá las interacciones son bastante menores. Y aún menores si miramos trámites administrativos, labores en aeropuertos, construcción de obra pública o incluso labores de rescate naturales, ¿no? O sea, algunas veces las interacciones con Fuerzas Armadas en desastres naturales es poco menos del 20% de personas que declaran haber tenido este tipo de interacción. Con esto termino yo y le doy la palabra a Omar. Esas interacciones sí van teniendo un costo en términos de confianza hacia las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando las personas reportan ser víctimas de algunos tipos de crímenes, no sobre todo extorsión, secuestro o violencia sexual. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, arriba esta es víctima, no víctima, ¿no? Sí víctima, no víctima en distintos tipos de delitos, interacción con Fuerzas Armadas y el nivel de confianza. Entonces vemos cómo herida por arma, homicidio, desaparición, casi las personas que reportan ser víctimas de esto no cambian su confianza versus las personas, hacia las Fuerzas Armadas versus, bueno, en este caso es hacia el ejército versus las que no fueron víctimas. Pero en extorsión, en secuestro y en violencia sexual, sí hay una merma de confianza si declaras haber sido víctima. No es mucha, sigue siendo relativamente alta la confianza, pero sí hay un costo, lo cual indica que podemos ir en la pendiente negativa. Esto es para la Guardia Nacional. Igual, arriba no cambia, y en extorsión, secuestro y violencia sexual sí hay una pérdida de confianza, ¿no? Este es Policía Municipal, vean la pérdida de confianza o la baja en confianza si fuiste víctima de secuestro, ese es uno de los datos
más duros, ¿no? O sea, baja bastante con respecto a los que no fueron, declaran no haber sido víctimas en caso de policía municipal. Y bueno, el otro es policía estatal, que es básicamente lo mismo. Pero le paso la palabra a Omar. Voy a poner por acá. Eh, Como decía Julio, el caso de El Salvador a mí me parece que ilustra muy bien el trade-off que está en el centro de nuestro estudio, ¿no? A veces en el salón de clases le pregunto a mis alumnos, hipotéticamente, ¿qué prefieren? ¿En qué tipo de sociedad o en qué comunidad preferían vivir? En una en donde eh, la probabilidad de que seas víctima de extorsión es prácticamente nula, pero 1 de cada 10 de ustedes estaría en prisión a pesar de ser inocentes, o una sociedad en la que no hay inocentes en las cárceles, pero la mitad de la población es víctima de extorsión de forma cotidiana. Y pues sí, muchos dicen, prefiero vivir en una sociedad que es democrática, donde se respetan las libertades de los ciudadanos, pero después de deliberar un poco y de jugar un poco con estos parámetros, las respuestas van cambiando un poco, ¿no? Y obviamente es un contexto eh, muy distinto y son personas que no están viviendo la realidad de alguien que está en el San Salvador y que para quienes ha habido un cambio muy tangible en un sentido positivo, a pesar de las violaciones de derechos humanos que ya han sido documentadas. Entonces, ese es un poco, digamos, el espíritu del proyecto, saber dónde estamos en México en términos de las valoraciones que hacemos, aunque sea de forma hipotética, que algo nos pueden decir también de la realidad. Las valoraciones que hay con respecto a la democracia, al respeto a los derechos humanos y a las condiciones de seguridad en nuestras comunidades o en el país en general. Entonces, en julio de 2024, o sea, este año, hicimos una encuesta en vivienda con 2.700 personas, población adulta. Es una encuesta representativa a nivel nacional que está estratificada por regiones del país. Entonces, tenemos también representatividad para cada una de las regiones del país. Y en la encuesta aplicamos un conjoint experiment o un análisis de conjuntos en el que los encuestados eligen entre dos pares de sociedades hipotéticas que difieren en dimensiones que consideramos importantes, ¿no? Niveles de seguridad en la comunidad o en el país, la presencia de instituciones democráticas o no, respeto a derechos humanos o debido proceso, y nivel de ingresos en el lugar. Y el objetivo de este ejercicio es estimar o cuantificar la importancia relativa que cada uno de los encuestados le da a estos atributos con respecto a los otros. Entonces, para aclarar un poco cómo funciona esto. El estudio de este diseño está un poco inspirado en un artículo que se publicó recientemente por Proceedings of the National Academy of Science, un artículo muy interesante de Atzera Arenas y Bosch, en el que tratan de estimar el valor de la democracia en Europa, Brasil y Estados Unidos. Un análisis similar en el que los encuestados tienen que escoger sociedades donde el nivel de ingresos en el hogar sería distinto y tratan de estimar qué tanto tendrían que ganar para sacrificar libertades políticas en estos países. Ahora, en el contexto de México y de muchos países en América Latina, creo que el trade-off más importante no es, claro, la economía siempre es importante, pero además de eso es con, las cuestiones, con el contexto de seguridad. Entonces, en nuestro experimento tenemos 5 atributos. El ingreso varía de forma aleatoria, que puede ser de 5,000 a 34,000 pesos. Estos son los deciles 1, 3, 5, 7 y 9, de acuerdo a la última encuesta nacional de ingresos del INEGI. Democracia, si hay elecciones libres para elegir al presidente de la República o no. La violencia en la comunidad, 3 escenarios posibles, que el nivel es el mismo, que es el doble del actual o que es la mitad. La violencia en el país, variaciones similares. Y finalmente,
esto lo discutimos varias veces, queremos capturar en algún atributo algo relacionado con respeto a derechos humanos en el contexto de seguridad o debido proceso, y aquí hay dos escenarios posibles. Un escenario en el que se tortura a la mayoría de las personas que son detenidas en operativos de seguridad, y la otra en el que se respetan los derechos humanos. Entonces, los encuestados ven algo como esto, ¿no? Les pedimos, primero les explicamos en qué consiste el ejercicio y cómo tienen que hacer sus ponderaciones, y después les decimos, por favor, elija la sociedad que usted considera mejor para usted. Sociedad A o sociedad B. Entonces, cada uno de estos atributos varía de forma aleatoria y escogen una. Y después tienen que asignar una calificación a cada una de estas sociedades, entre 0 y 10. Esto se les presenta 5 veces, es decir, hay 5 pares de sociedades en total, en las que los encuestados escogen la sociedad, dan una calificación, y otra vez hacen lo mismo 5 veces. Algo que quizás vale la pena mencionar es que en nuestro análisis, una forma de identificar inconsistencias es, por ejemplo, comparar la elección de sociedad con la calificación que le asignaron, ¿no? Entonces, si te dicen, yo le doy una calificación de 10 a la sociedad B, pero escogí la A, quiere decir que quizás o no entendieron el ejercicio o nos están contestando sin ningún interés en participar realmente en la encuesta. Entonces, afortunadamente, eso varía entre 11 y 15%, dependiendo la ronda de pares. Entonces, no es una variación tan grande y aumenta un poco el margen de inconsistencia, aumenta un poco en las últimas rondas de la encuesta, es decir, ya cuando quizás le ponen menos atención al ejercicio. Entonces, todas esas inconsistencias se excluyen del análisis, pero si las incluimos, también los resultados realmente, como la muestra es relativamente grande, realmente no varían mucho. Estos son los resultados principales. Aquí estamos usando como outcome o variable dependiente la elección de sociedad, y también tenemos resultados para el puntaje que le dan a las sociedades, que son muy similares. En realidad no hay grandes diferencias, y todo lo que voy a presentar aquí en adelante va a ser básicamente usando la elección de sociedad, porque esto facilita un poco la interpretación de estos plots, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, aquí lo que podemos observar es que la probabilidad de que un encuestado escoja una sociedad incrementa por 17% aproximadamente si esa sociedad tiene elecciones libres, democráticas, para elegir al presidente de la República. Algo que nos pareció bastante interesante y que todavía estamos tratando un poco de entender es que los encuestados reaccionan más a los potenciales aumentos de violencia en la comunidad que a las reducciones. Es decir, prefieren evitar que la violencia aumente a que la violencia disminuya, ¿no? Entonces, aquí la categoría base es que la violencia en la comunidad o en el municipio es la misma que la de hoy. Si es la mitad, la preferencia por esa sociedad aumentaría un poco, pero no mucho realmente. Y si aumenta el doble, el rechazo a ese tipo de sociedad aumenta de forma bastante significativa. En cuanto a lo de derechos humanos, también hay una relación, un impacto positivo en la elección de sociedad, ¿no? Bueno, perdón. Aquí lo que calculamos es el peso relativo que tiene cada uno de estos atributos con respecto al resto, ¿no? Entonces, democracia sigue siendo el atributo que más peso tiene en la valoración que hacen los ciudadanos a la hora de escoger una sociedad. La violencia en la comunidad tiene un peso bastante importante y más grande que el peso de la violencia en el país, lo cual pues creo que es bastante entendible. Nos preocupa más lo que está ocurriendo en nuestra colonia que lo que ocurre en México a nivel nacional. Perdón, ¿el peso relativo cómo lo estiman? Es realmente solo el coeficiente dividido por la suma total de los coeficientes.
y después estimamos si esa división es estadísticamente significativa, ¿no? Que para todos es realmente significativa. Sí. Bueno, con el puntaje, los resultados son muy similares. Democracia sigue siendo el atributo al que le dan mayor peso. Después encontramos la misma diferencia: violencia en la comunidad, violencia en el país. Ahora, hay cierta heterogeneidad que nos resulta interesante. Por ejemplo, en los estados del sur del país, eh, paradójicamente, el ingreso, por ejemplo, no es un factor de tanto peso como en el resto del país. Digo paradójicamente porque, como sabemos, el sur del país tiene niveles de ingreso significativamente inferiores al del resto, ¿no? Y aquí le dan un peso más importante al aumento de la violencia, al potencial aumento de la violencia, con respecto al resto del país. Por género, realmente en cuestiones de democracia no hay una diferencia importante. En términos de ingresos, sí parece haber ahí cierta diferencia, en el que los aumentos en ingreso tienen un impacto mayor para los hombres. Los niveles de violencia también parecen tener un impacto ligeramente, aunque quizás no es estadísticamente significativo para los hombres que para las mujeres. Por edad también hay algunos resultados interesantes. En términos generales, los jóvenes tienden a darle un poco más de peso a la violencia o a estos aumentos hipotéticos de violencia que las personas de mayor edad. Por jóvenes digo 18 a 29 años. Si vemos esta columna, gente entrevistados entre 60 y 90 años, como pueden apreciar, realmente las diferencias o los efectos son bajos, ¿no? Son pequeños. Los de 30 a 44, al igual que los jóvenes, responden mucho al ingreso y también en cierta medida a la violencia, pero en general, a través de todos estos grupos de edad, el apoyo o el peso relativo de la democracia sigue siendo el atributo al que le dan mayor peso. Por escolaridad, también aquí encontramos de forma muy clara que a mayor nivel de educación hay una mayor valoración de la democracia y también de la seguridad en la comunidad. Y por victimización, no varían tanto los resultados. Lo que sí parece interesante es que las personas que han sido víctimas de violencia severa, y por violencia severa aquí incluimos personas que han sido a nivel individual o en su hogar víctimas de homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y heridos por arma de bala, heridos por arma de fuego. Y aquí podemos ver que quienes han sido víctimas de este tipo de violencia no le dan tanto peso al respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en términos relativos, ¿no? Es decir, como que tienden a ser en ese sentido un poco más punitivistas, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos usando las tasas de homicidios estatales de 2023 para ver si hay alguna variación. Y lo que parece interesante es que los estados donde la tasa de homicidio es más baja es donde hay mayor preocupación o donde más importancia le dan a un potencial aumento de la violencia en la comunidad. Y esto se podría explicar por distintas razones, ¿no? Una hipótesis es que quizás en estas comunidades que tienen tasas de homicidio menor a 10 por cada 100.000 habitantes, términos relativos para el contexto del país son bajas. En estos estados, los encuestados quizás puede ser un mecanismo quizás de normalización de violencia en los estados donde ya hay tasas de 20, 30, 40, y que en estos estados de 10 o menos no hay un fenómeno de normalización de la violencia, o que también hay una mayor preocupación de que sus comunidades o de sus estados empiecen a tener problemas similares a los que tienen los estados donde hay tasas de homicidios, no sé, como Colima, ¿no? Quizás en Yucatán, donde
a través tienen tasas, como decía Julio, comparables a las de Bélgica, pues ahí les preocupa mucho un aumento del doble, les preocupa que se acerquen más a los estados que tienen tasas de homicidios similares a las de Honduras, ¿no? Pero bueno, esto es todavía mucho espacio para la interpretación de estos resultados. Y esto es control a nivel estatal, ¿verdad? Eso es estatal, sí. Sí, todavía tenemos que hacerlo con la tasa municipal, pero apenas descargué los datos de 2023, entonces no lo he hecho. Esto es la encuesta la levantamos como 3 semanas después de la elección intermedia, o un mes, más o menos. Perdón, no, de la elección presidencial, no, intermedia. De alguna forma, pero no, de la elección presidencial. Y obviamente sabemos que las preferencias electorales en las encuestas postelectorales están generalmente bastante sesgadas, porque mucha gente dice que sí votó cuando no votó, y mucha gente esconde por quién votó. Entonces, en la encuesta, 60% de los entrevistados respondió que votó por Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí bastante bien, ¿no? Y hay que agradecerle al equipo de Buendía y Márquez, que son quienes levantaron la encuesta. Pero para el voto de la oposición, solo 15% respondió que votó por Xóchitl Gálvez. Y es por eso que aquí solo lo agrupo como oposición, porque realmente no podemos distinguir entre los candidatos de oposición. Pero el voto por Morena o por Claudia Sheinbaum sí parece estar muy cercano realmente al resultado de la elección, ¿no? Y bueno, aquí no hay diferencias tan grandes, solo un poco de diferencia en el peso que le dan a la violencia, ¿no? Al parecer, quienes votaron por la oposición le dan un poco más de peso o están más preocupados, digamos, por un potencial incremento de la violencia en sus comunidades. Esto es por los resultados por confianza en las Fuerzas Armadas, o sea, en el Ejército, en la Marina, en la Guardia Nacional, en específico. Como mencionaba Julio, la confianza en el Ejército, y sobre todo en la Marina, pero en los dos, es realmente muy alta. O sea, está hasta arriba en términos de comparación con el resto de las instituciones del país, ¿no? En nuestra encuesta solo López Obrador tenía un nivel de confianza ligeramente más alto que el de la Marina o el del Ejército. Entonces, eso es simplemente importante enfatizar porque estamos en un contexto en el que sí hay una confianza muy alta en estas Fuerzas Armadas. Y aquí lo que vemos es que quienes confían poco en el Ejército tienden a expresar mayor preocupación por potenciales incrementos en la violencia en sus comunidades. Y con respecto a quienes han tenido interacciones, aquí solo distinguimos entre nunca o rara vez y algo frecuentemente. Realmente no, aquí no hay mucha variación, aunque quizás deberíamos de explorar esto un poco a más detalle, porque tenemos distintos tipos de interacciones y no es lo mismo interactuar con el ejército, no sé, en una operación de ayuda en un desastre natural, a interactuar con el ejército en un retén militar, ¿no? Entonces, quizás esto todavía tenemos que explorarlo mejor. Entonces, algunas reflexiones finales y cualquier duda, sugerencia, en este momento va a ser muy importante para nosotros porque estamos apenas armando el manuscrito, el paper. Pero algunas reflexiones finales. Primero, que con base en esta encuesta hay un alto nivel de confianza en el Ejército, en la Marina, también en la Guardia Nacional, aunque no tan alto. Pero no solo eso, también en las preguntas les preguntamos si estarían a favor o en contra de que el Ejército, por ejemplo, se involucrara en la impartición de educación pública, en la administración de la salud. O sea, tareas que van más allá de la seguridad, incluso más allá de la infraestructura de operar aeropuertos y todo esto. Ya tareas que uno pues no piensa generalmente en la integración del ejército, ¿no? Como la impartición de la educación pública. En todos estos rubros, la mayoría,
más del 50% de la población está de acuerdo en que el ejército se haga cargo de estas tareas. En educación. En educación. Vamos preparando. Sí, en todos los rubros que preguntamos, más de la mitad de los entrevistados están a favor de que el ejército se haga cargo de esas tareas. Obviamente varía de seguridad, pues sí, 90%, ¿no? Y quizás en salud, 57%. Pero sí. ¿Y eso varía el nivel de interacción? Eso es una muy buena pregunta que no hemos todavía analizado, pero sí lo tenemos en la lista. Entonces, una pregunta que parte de este análisis, digamos, descriptivo es si hay en México un apoyo generalizado a la militarización, no solo de la estrategia de seguridad, sino a la militarización de la vida pública como tal, porque al menos en términos de las preferencias que expresan los encuestados, pareciera que la confianza en el ejército y en la marina no solo es muy alta, sino que además apoyan la intervención de estas instituciones en una serie de tareas que son totalmente ajenas, bueno, no totalmente, pero que son muy distintas a las tareas de seguridad, ¿no? Como la educación o la impartición de la administración de la salud pública. Los ciudadanos asignan más valor a la democracia y al Estado de Derecho que a variaciones en el ingreso o incluso a la seguridad. Quizás aquí podría haber un poco de sesgo en el sentido de que es socialmente deseable decir, sí, yo apoyo los regímenes democráticos, pero de cualquier forma también es deseable decir, yo quiero que la seguridad mejore en mi comunidad, ¿no? Entonces, creo que en términos relativos, las comparaciones sí nos dicen algo sobre el sentir de la población y cómo valoran cada uno de estos atributos en la sociedad. Yo creo que ahí podrían como escarbarle un poquito más a lo de qué nos está queriendo decir la ciudadanía con democracia, Estado de Derecho. Yo ahorita trabajando con dos encuestas distintas, lo que encontramos es, por ejemplo, una correlación altísima entre todos los que apoyan la militarización con los más demócratas, digamos, en términos de la encuesta. Y pues, al escarbar en lo que estamos viendo es básicamente que pues, lo que allá afuera es democracia es distinto a lo que aquí en el salón de clase decimos que Claro. es democracia. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y creo que, como regresando un poco como al marco teórico que estamos estructurando, tiene que ver con esa lógica, ¿no? O sea, no hay una disociación entre tener al ejército en el salón de clases y tener una democracia vibrante, ¿no? En la sociedad. Y el riesgo de eso es de que sí terminemos con militares en las aulas, que quizás en algunos casos podría ser una buena... Seguramente la mayoría no. Entonces... La seguridad comunitaria pesa más que la seguridad nacional. A la gente le importa más lo que ocurre en su comunidad que lo que ocurre en el resto del país. Los aumentos hipotéticos de violencia tienen mayor peso que las reducciones hipotéticas. Entonces, como lo estamos leyendo hasta ahora es que los ciudadanos prefieren vivir en una sociedad donde la violencia no aumente. Si les das a escoger una sociedad donde la violencia va a aumentar al doble y una en la que va a disminuir a la mitad, obviamente entre esas dos escogerían la que va a reducirse, ¿no? Pero cuando el baseline es el estado actual, o sea, la situación actual, aquí lo que vemos es que se está expresando una mayor preferencia o una mayor aversión a los aumentos de la violencia que una preferencia por la reducción. Lo cual me parece que se hace un poco confuso, pero es simplemente... Yo prefiero, mientras no suba más la violencia, quizás es tolerable. Y finalmente, pues hay cierta heterogeneidad en
función de las regiones del país, los niveles de violencia y las características sociodemográficas de los encuestados, también del tipo de victimización. Y todo este análisis de heterogeneidad es algo en lo que no está funcionando. Bueno, tenía un slide más, pero ya no se salió. Pero bueno, como paso siguiente, queremos profundizar un poco más en la heterogeneidad en función de presencias del grupo del crimen organizado, que no es lo mismo quizás que esté un cartel o el otro. Entonces, para esto quizás necesitamos recolectar más información. Y algo que todavía no hemos definido cómo vamos a hacer, pero que quizás sería interesante, es tratar de estimar, aunque sea así de forma un poco no tan precisa o sofisticada, qué tanto tendría que cambiar la violencia o incluso el ingreso, como lo hacen en este otro estudio, para que la gente diga, sacrifico la democracia, que al final de cuentas es la pregunta principal. Y bueno, ahí voy a parar y cualquier pregunta. Está bien bonito el estudio, me parece que como que desengranan pues estas dimensiones de valoración relativa de pues, características fundamentales de la sociedad y creo que es muy interesante. Y las variaciones regionales y demás, me gustará verlas. Pero la parte que no sé si es que no entiendo bien el estudio, pero como que el supuesto me parece aquí es que estas 5 dimensiones, o las que sean, las ven como separables. Y cada una en lo individual se comporta con asimetrías entre las subidas y las bajadas y demás, pero como uno esperaría en términos de la deseabilidad yo qué sé, normativa, lógica del indicador. Pero como plantearon el problema era, pues, cuando te empaquetan dos de estas dimensiones, en particular la de las libertades versus la de la seguridad. Y entonces, lo que no sé si el estudio lo permita o si se tenga que hacer otro estudio para realmente ofrecer ese muégano, esta sociedad reduce a la mitad o aumenta el crimen a costa de pérdida de libertades. Y entonces ahí, como valoras, ya no por separado, la dimensión de libertades y por separado la de seguridad, sino esta tensión, este trade-off entre pues, una sociedad eficaz en términos de seguridad, pero con merma considerable de libertades versus otra en la que se respetan, pero tienes más violencia. Y no sé si estoy perdiéndome algo fundamental en el diseño o... Sí, a ver, bueno, si entendí bien, lo que tratamos de hacer es, digamos, ver si cada atributo, o sea, estimar el peso de cada atributo, ya estamos controlando por el resto de los atributos, ¿no? Entonces, la reducción en la violencia, estimamos la probabilidad de que se elija una sociedad con este tipo de cambio en la violencia, manteniendo todos los otros atributos iguales, ¿no? O sea, al entrevistado le toca solamente un cambio. Le puede tocar cualquier... Uno de todos, o sea, no le tocan, no vas jugando con las variaciones en las 5 dimensiones para cada quien. Varía todo, sí, todo, o sea, cada atributo varía de forma aleatoria. Cuando se le presenta el par de sociedades, le puede tocar realmente cualquier combinación de las... bueno, son... Sí, sí, lo que subir sí, entonces, sí, lo que estamos haciendo a la hora de estimar las probabilidades, pues es controlando por todos los otros atributos, es como si solo ese Pero entonces puede ser el contrafactual de decir, si yo bajo esta y subo libertades y bajo, si es posible hacer una inferencia de la combinación. Sí, entonces, por ejemplo, si tuviéramos en el diseño, digamos, mucho más muestra y todo, algo que pudimos haber hecho es hacer variaciones en las tasas de homicidios, que van de 0 hasta, no sé, 100 o lo que sea, y ver en qué punto ya el peso que le dan
a esa dimensión de seguridad es equivalente al peso que le dan a la democracia. Y eso ya sería como que un indicador de que están dispuestos a sacrificar uno por el otro, o que lo están valorando. Yo, la interpretación que le daríamos es que se sacrifica la democracia en el sentido de que le darían el mismo peso. O sea, a mí me importa tanto la seguridad de mi comunidad como el hecho de que mi comunidad o mi país sea democrático o no. No sé si me Sí, explico. sí, creo que ya me está aclarando la... Pero aquí, para hacer ese cálculo, para estimar eso, aquí tendríamos que jugar con las variaciones eh, en, en las reducciones y en los incrementos de violencia, más allá de las que están, ¿no? Sí, que es Que dicotómico. ya sería como pero un supuesto, pero que aquí lo podemos hacer. De hecho, eso es lo que hacen en este otro estudio con el ingreso. Es como, ¿cuánto tendría que aumentar el ingreso para que tenga el mismo valor que le están asignando a la democracia? Algo que es importante mencionar y se me olvidó, es que en el estudio, como vieron, eh, la probabilidad de elegir cierta sociedad incrementa, digamos, 17% si la sociedad es democrática o si tiene elecciones libres para escoger al presidente. Nosotros usamos básicamente la misma pregunta que usan en este estudio de Francia, Brasil y Estados Unidos. En ese estudio, el peso que le dan es de 40% y aquí es 17%. Entonces, eso es algo también a tomar a consideración. Es decir, que si es el atributo más importante a la hora de escoger qué tipo de sociedad quieres, pero no le están dando un peso tan grande como el que se le da en otros estudios. Entonces, eh, eso es algo importante a tomar en consideración, que es, sí hay una preferencia por la democracia, pero no es una preferencia tan marcada como la que hay en Francia o en Estados Unidos. Sí. Es una pregunta conceptual. El concepto de democracia que están manejando me da la impresión de que es muy formal. Vamos a decir, el procedimiento, el debido proceso. La democracia, como la entiende un uruguayo, es muy distinta a como la entiende un mexicano. Es decir, la idea de democracia en Uruguay puede tener mayor sustantividad que la que puede tener exclusivamente en términos formales. Y me da la impresión, o sea, una pregunta que hacía Vidal, que quizás mientras más formal entendamos a la democracia, puede haber un empate con el problema de la seguridad. Mientras más sustantiva entendamos la democracia, quizás el desnivel se haga más pronunciado. Tengo la impresión, por lo que he escuchado, y no sé, no tengo una formación empírica para analizarlo, pero me da la impresión de que hay un sesgo hacia una democracia entendida más procedimentalmente que no sustantivamente. Esta es una cosa que quisiera que me aclaren. La otra, Julio, es en el esquema que pusiste con respecto a la Ciudad de México, parece que llega hasta arriba, es decir, estamos más o menos por donde está Guyana y creo que por arriba está Costa Rica, me parece, ¿no? Lo interesante de la Ciudad de México es que no hay militarización, lo que tenemos es desde Harfuch acá un mando civil y una policía que, entre otras cosas, lo que ha puesto como gran nota es la investigación de calle, es decir, una policía de investigación que no se está esperando a que llegue el Ministerio Público, sino que levanta ya inmediatamente y la percepción, al menos por los datos que está en INEGI, es que la percepción de inseguridad ha bajado. Es decir, no estamos bajo el esquema de que a mayor militarización estamos más seguros. Parecería que estamos más bien con la idea de que si la policía responde a nivel calle, estamos ganando en términos de seguridad y quizás de cierto policiaco, no militar, ¿no? Más bien, lo que yo percibo así muy elementalmente es que parece que la Ciudad de México pueda estar asediada por situaciones de militarización. Entonces lo que no queremos es eso. Incluso ha habido personas que han dicho, ojalá el esquema de la Ciudad de México se traslade al ámbito federal y que Harfuch traiga esa visión y no la visión de la militarización, ¿no? Yo no sé si esto hace sentido o no hace sentido, porque quizás en las encuestas estén mal lo que está diciendo el INEGI, y en la Ciudad de México queremos tener más militares que policía. Yo no lo percibo así, y está dando buenos resultados, aparentemente, ¿no? A ver, reacciono así, Sí. porque creo que tienen que ver las dos, y con lo que decía Vidal también.
pero es de bote pronto, o sea, lo que Lo yo mío no viene de tengo bote claro, pronto. pero a ver, No tengo ningún elemento empírico para justificar. lo de la concepción de la democracia. Bueno, claramente la pregunta que se hace en la encuesta es una pregunta de la preferencia por elecciones libres del presidente de la República. O sea, sí es una visión, digamos, simple incluso dentro de la percepción procedimental o de la concepción procedimental minimalista. Perdón, ahí te diría que el Estado de Derecho que están teniendo en mente es un Estado en todo caso legislativo de derecho, pero no constitucional. El Estado constitucional tendría que meter una barbaridad de derechos humanos y no solamente el aspecto formal. En fin, Metimos esa pregunta es tal cual la del otro estudio que nos permitía comparar, ¿no? Entonces, y es algo muy inmediato, elegir al presidente o no elegir al presidente. O sea, la gente entiende que si no eliges al presidente, pues algo fundamentalmente del régimen cambió, ¿no? Incluimos la de derechos, o sea, la de los, si los derechos de los detenidos se respetan o los detenidos son torturados. Y que eso sí ya va más a la idea más, un poco más sustantiva y más en un contexto como el nuestro, ¿no? O sea, en donde hay variaciones en tasas criminales y tal. Entonces, pero es cierto, o sea, entonces digamos, acá tenemos, en las preguntas hay un poquito de los dos, las dos van en el mismo sentido, lo cual habla que las personas valoran ambas cosas, o sea, si hubieran valorado solamente la elección del presidente en un contexto postelectoral con AMLO, con Claudio Sheinbaum, tan populares, hubiera hecho un poco de ruido, pero valoran las dos. Pero digamos, lo que también es cierto es que en el planteamiento más grande de el dilema entre seguridad y democracia, ahí sí claramente hay una concepción de democracia más robusta, por así decir, o sea, en donde no es, o sea, porque por ejemplo, incluso en El Salvador sigue habiendo elecciones o sea, y entonces ahí podríamos decir, bueno, pues se ha minado la democracia, bueno, se ha minado, sí, porque ha habido un montón de estas otras cuestiones con las instituciones que sirven de contrapeso, obviamente con los derechos procedimentales, o sea, se ha minado esa parte, pero no la primera. Ahora, sí hay que casar un poco mejor esas dos, o sea, porque creo que sí es interesante la discusión, o sea, exactamente, y a lo mejor en los cálculos de cuánta democracia estás dispuesta a dar, vemos que hay una diferencia entre elegir al presidente y derecho. A lo mejor ahí sí sale, estás dispuesto a dar mucho menos, o sea, los derechos te importan menos que elegir al presidente, por ejemplo. Puede ser, o sea, podríamos explorar ahí. Y ya rápido lo de la Ciudad de México, pues sí, o sea, hay que explotar eso acá, porque la Ciudad de México es un muy buen caso de no militarización con altos niveles de crimen medido como lo medido, o sea, con número de homicidios. Entonces, a lo mejor lo de los cárteles y esto que decía Omar, o sea, un poco tejer más fino en términos de las variaciones regionales en el país, porque una cosa es que haya alto número de homicidios, pero poca violencia criminal, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que pasa acá, además tienes la policía, mientras que en otros casos puedes tener a lo mejor una tasa de homicidios menor, pero con la presencia de crímenes, más extorsión, no sé. la tasa de impunidad, Julio. Es decir, habría que ver, ¿no? Cuando sucede el crimen en la calle Motolinia, en el centro de la Ciudad de México, inmediatamente aparece todo el circuito que se hizo para capturar a los dos criminales, o los tres, en fin, ¿no? Y entonces el mensaje que están mandando es, aquí no va a quedar impune el homicidio, ¿no? Y en otras zonas, el problema es que no sabemos ni siquiera cómo es la cadena para llegar hasta la captura de los delincuentes. Entonces el ciudadano no está ni siquiera informado de eso, ¿no? ¿Sí? Este aspecto de impunidad me parece que es muy relevante. Eh, no, es rápido para añadir algo. Creo que dada, digamos, la heterogeneidad que existe en el país, la Ciudad de México en ese sentido se acerca más
al caso en el que no hay militarización, realmente no hay mano dura, sino más labor policíaca como tal, y no tenemos en la Ciudad de México niveles de crimen y de violencia como, o sea, muy por debajo de lo que se observa en otras partes del país, ¿no? Entonces quizás podríamos analizar un poco a más detalle lo que ocurre con la Ciudad de México y contrastarlo con áreas, con entidades federativas quizás, donde por muchos años el enfoque ha sido militarizar la seguridad pública y muchos estados de estos donde desafortunadamente no ha habido resultados muy positivos. Bueno, solo una salvedad, advertencia sobre diagnóstico preliminar sobre Ciudad de México. Ya en el análisis más profundo, debo avisar que particularmente lo que sucede en Ciudad de México es si el efecto violencia homicida vinculada con tráfico, industrias criminales, no violencia social, estándar, privadas, más o menos el 90% de los homicidios de la Ciudad de México son por conflictos entre agencias económicas criminales, pero no significa que haya combate a la impunidad. Lo que hay, por cierto, o sea, es un modelo de gestión donde la policía civil tiene los reflectores de las persecuciones, pero no se completa la cadena punitiva porque está peleado con el mundo de la procuración de justicia. De la fiscalía. Harfush tuvo y dejó el legado de generar muchos números de aprehensiones y persecuciones y tal, y aventaba el muerto, el detenido o el falso positivo a la fiscalía y salen. Ahora sí que en nombre del Estado de Derecho. Nada más es la advertencia, pero ahora lo que hace mi pregunta, lo que sí quería preguntar es sobre la reputación de las Fuerzas Armadas. Aparentemente hay un estudio alcanza a arrojar una creciente, bueno, una reputación positiva, ¿no? Una tolerancia a la amplificación de sus funciones. Mi inquietud es si el estudio logra identificar si esa situación es un acervo, o sea, que si la reputación de las Fuerzas Armadas ha resistido, porque desde años sabemos que tiene altos niveles de confianza, cuando menos, antes de que fuera involucrada en muchas tareas civiles. Esos altos niveles serán parte de una reputación histórica que ha resistido los estímulos de unos gobiernos recientes que le han añadido actividades, o será posible pensar que esa reputación se ha mantenido gracias a esas nuevas tareas, porque de esa respuesta pues depende pues la consideración de si México está o la sociedad está dispuesta a la militarización o si siempre ha sido pro-militar y apenas nos estamos dando cuenta. Y, bueno, con base en otras encuestas, si uno ve la serie de tiempo, aquí usamos una pregunta en específico, es una escala de 1 a 7, cada encuestador usa distintas formas de preguntar esto, pero ha sido bastante estable por muchos años el apoyo. Fluctúa, ¿no? De repente, si hay ciertos digamos, episodios, escándalos, pero es una de las instituciones que ha mantenido mayores niveles de aprobación por muchos años. Entonces, si se debe a una cosa u otra, eso tendremos que diseñar un estudio para explorar lo que no sé si. Sí, yo creo eso. O sea, en México hay dos instituciones que tienen algo parecido a esto del apoyo difuso, o sea, que la gente las apoya independientemente de si estás de acuerdo o no con algunas decisiones. Son la presidencia y las Fuerzas Armadas. En la encuesta preguntamos, hicimos la diferencia entre usted tiene confianza en Fuerzas Armadas y, digamos, Ejército Mexicano y soldados, Guardia Nacional, miembros de la Guardia, o sea, como para ver si había una diferencia entre individuo e institución, y no, o sea, No. la confianza es algo. Y eso fue diseñado como experimento, ¿no? La mitad de los encuestados se les preguntó sobre el nivel de confianza en el ejército mexicano, la otra mitad confianza en los soldados del ejército mexicano. Y teníamos la intuición de que sí iba a haber algunas diferencias, de que más confianza en la institución que en los miembros de la institución,
En promedio no hay diferencias estadísticamente significativas. Por regiones sí ya empieza a haber. O sea, pero eso ya tendremos que explorarlo con más detalle. Sí hay percepciones más positivas de la institución que de los miembros de la institución en algunas regiones del país. Pero a nivel nacional no hay diferencias. Apoyo alto tanto a miembros del ejército como al ejército mexicano como institución. Y la policía se ha mantenido bajo. Muy abajo. Sí, pero La policía estatal es la peor evaluada, o sea, con la que más estatal. Perdón, la municipal. O sea, Municipal. es literal, es casi como en el orden de niveles de gobierno. O sea, Como los jueces locales. orden inverso. Solo un comentario respecto a eso que decía Rodolfo y lo de Vidal de distintas estrategias de combatir y si esto afecta la relación. Yo creo que una cosa que podemos hacer es que estaba, ayer que estábamos haciendo esto, estaba revisando la diferencia cuando estaba viendo esto de lo de la mano dura, la mano durísima y la diferencia entre El Salvador y Honduras y Panamá. Y decían una cosa ahí muy interesante que es, en El Salvador las personas respondían a cuál usted cree que es el principal problema del país. Decían la seguridad, ¿no? Sobre todo la relación con las pandillas, que era ya insoportable en la vida cotidiana. Realmente lo tenían muy a flor de piel. Mientras que los otros mandatarios que estaban tratando de imitar a Bukele en Panamá y en Honduras, decían que mano durísima y se ponían la cachucha y que Bukele no sé qué, pero en esos lugares la respuesta a cuál es el principal problema del país, la gente decía lo económico, que no hay trabajo, ¿no? Y entonces el análisis era, bueno, es que vende bien para la campaña política lo de la mano dura, pero el tipo de crimen y eso, o sea, no es lo mismo el crimen que afecta todo el día, todos los días a las personas, a el narco, ¿no? Que está ahí como lejos, aunque haya violencia. O sea, entonces, eso puede afectar también en términos de cuánto estás dispuesto a intercambiar una cosa por otra. sí, y de hecho algo interesante ahí, o que es importante mencionar es que no solo en México, sino en general en América Latina, si uno ve la relación entre, por ejemplo, extorsión, ¿no? Tasas de victimización por extorsión y tasas de homicidios, no es una correlación tan grande, ¿no? O sea, en algunos países es casi muy bajita, ¿no? Y en México es pequeña. Es decir, que hay zonas del país donde la tasa de homicidios es muy alta y la incidencia de extorsión es baja. Y lo opuesto también, lugares donde la mitad de la población es víctima de extorsión de forma cotidiana y donde la tasa de homicidios no es tan alta. Y creo que mucho del énfasis que tenemos, sobre todo de forma en los medios y en el debate público, en las campañas, es en los homicidios, ¿no? ¿Cuánto aumentaron? ¿Cuánto bajaron? Pero la violencia que afecta a la mayor parte de la población no son los homicidios, que obviamente son muy importantes, pero son estas violencias quizás que son de menor intensidad, por decirlo de alguna manera, pero mucho más prevalentes, ¿no? Como la extorsión, que también es un tipo de violencia violenta y que puede ser muy violenta. Entonces, usamos homicidios muchas veces porque son los mejores datos que tenemos, los más confiables dentro de todo, pero, por ejemplo, para ver variaciones en este estudio, algo que quizás deberíamos de incorporar es unas encuestas de victimización del INEGI, porque lo que presenté sobre tasas de homicidio, bueno, esos son los datos oficiales del INEGI, pero lo que mencioné es que quizás no es la violencia que más le importa al ciudadano de a pie en muchas regiones del país. Lo que le importa es la extorsión, en algunos casos, crimen más convencional, que es con violencia también. Y quizás ahí es donde deberíamos quizás de poner un poco más de atención. Solo para complementar, creo que hace unos años el SIDAC con Lorena Becerra hicieron un estudio así que se llamaba 8 delitos, que justo eran los 8 delitos que más le importaba a la gente en el sentido que les afectaba su vida diaria, o sea, salir a comer, salir a trabajar. Entonces tal vez podría echarle un ojo o platicar con Lore, no sé.
y podría servir de algo. Y otra cosa, tenemos una pregunta ahí en el chat, por si nos las pueden contestar, por favor. Dice, en su experimento consideraron aspectos sobre la relación entre la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales de resistencia a la participación de las Fuerzas Armadas en actividades fuera de la seguridad. No como tal. No, en la encuesta no. No hicimos esas preguntas. Y sí, y es que lo de es muy sorprendente que cuánta confianza hay en las Fuerzas Armadas. O sea, y claramente hay movimientos importantes de la sociedad civil y reportes y datos, pues que muestran que muchas veces la intervención no es, digamos, lo más pulcra posible en términos de los operativos de seguridad, de los retenes, etc. Y sin embargo hay una resistencia muy importante. Yo quizá digo la pregunta un poco así en la conversación esta, con el hallazgo de que las personas prefieren, o sea, son más aversas al aumento de la violencia que a una reducción, que sensibles a una reducción. Yo no sé cómo, hemos discutido esto, no sé cómo entender esto, o sea, no sé si es que hemos normalizado, digamos, la situación y que se nos hace irreal, o sea, una situación hipotética en donde disminuye la violencia de la mitad, no lo consideras. En cambio, una en donde crece al doble, lo ves muy claro. O sea, a lo mejor hay algo como de asimetría en términos de cómo pensamos una situación y la otra. Y es como, Te voy a garantizar que la violencia no va a subir y la otra es, te garantizo que la violencia va a bajar a la mitad. Parece que mucha gente prefiere la garantía de que no suba. Hay un aspecto, perdón, un aspecto importante es que el punto de comparación es el status quo, la situación actual. Sí. Entonces, allí sería interesante poder comparar esos lugares en donde hubo un estallido de violencia espantoso que probablemente no están en la encuesta, no sé, Sinaloa, Chiapas y demás en esos meses estaban en llamas, bueno, Chiapas en particular, y no sé si Buendía y Laredo fueron a encuestar allá o si más bien se brincaron esa zona por esa misma razón. Y porque justo ese es el tema, ese es el que tiene un estallido de violencia, ahí el cambio es palpabilísimo, ¿no? Y es exactamente lo que mencionas. Sí, sí hicimos encuestas, varias entrevistas en Chiapas. Y en Chiapas es donde hay más, donde los encuestados son más sensibles a las variaciones, estas variaciones hipotéticas en niveles de violencia. Que es lo que se esperaría, ¿no? Entonces, por eso salió como que en el sur hay una respuesta más, una valoración mayor al tema de la violencia. Y ya desagregando los datos, casi todo es por Chiapas. Y Guerrero también. no, pero luego también está relacionado con la pregunta, está este tema de, ayer o antier, no sé, estaba viendo en el periódico que los limoneros en Michoacán no quieren que se vaya el ejército. O sea, también es cierto que puede que estén cometiendo, no, o sea, incluso, o sea, violencia sexual, torturas, ¿no? Pero lo otro es peor. Lo otro es peor, o sea, también entonces, pues sí, es lo que hay y no es lo ideal, pero comparado con lo que tendríamos si se van, pues mejor que se queden. O sea, ahí también en lo de la confianza, es que a mí me intriga muchísimo esta alta confianza. En una de esas, sí es que no hay nada más, o sea, ya más allá de lo que hay. En Yucatán, Julio, donde uno esperaría de que no tuvieran tan elevada la estima a los militares, porque han logrado otras cosas con la policía, digamos, también es muy grande la apreciación hacia los militares, porque todo ya es una cuestión simbólica, como decían por acá, histórica, ¿no? Esto ya, ¿no? Sí. Sería bueno ver en Yucatán por qué, ¿no? Porque ahí el índice es muy bajo, ¿no? Y seguramente la brecha entre militares y policía es mucho menor, ¿no? Claro. Yo no esperaría que sea lo mismo en
que tuviéramos una confianza enorme en los militares y preferimos a los militares. Sería terrible. Lo que sí nos sorprendió también mucho fue lo de la aprobación, el involucramiento de los militares en todas estas áreas, ¿no? Como la educación pública, por ejemplo. O sea, Eso es fabuloso. Pensarlo. Creo que ya distribuyen los textos gratuitos, ¿no? Están encargados de distribuir los textos gratuitos. y además sí, lo dijimos, lo fraseamos como impartición, ¿no? Como no administrar la educación pública, ¿no? En la impartición de educación. Parece que necesitamos unas Malvinas para que la percepción es impresionante. Increíble. Tengo, o sea, una pregunta en cuanto a, digamos, si hay alguna diferencia en, por ejemplo, lo que podría ser el clivaje rural-urbano, en el que justo que hablaban de la alta confianza en las Fuerzas Armadas y que pues, a lo mejor también en lugares donde el Estado mexicano no llega tanto, como en comunidades rurales muy alejadas en los que, pues sí, digamos, no es solo de que, pues, que me den educación pública, no impartida con militares, que me den educación pública y ya. O sea, y en ese sentido que también, o sea, lugares donde hay una gran falta de Estado en general, también, pues, ante las Fuerzas Armadas como única institución que puede plantarse en el territorio, o sea, también puede influir mucho, digamos, una diferencia entre, lo que digamos, la opinión que tienen en las zonas urbanas o en zonas rurales. Sí, eso es interesante. Sí, hicimos por ahí un corte para el análisis del experimento con urbano, no urbano. No había muchas diferencias, pero o sea, usamos como marco muestral las secciones electorales, entonces podemos ahí hacerlo como un poco más fino, ¿no? Ver a nivel seccional si hay un comportamiento distinto en zonas urbanas, mixtas o rurales. No sé si el tamaño de la muestra dé para tanto, pero sería muy interesante ver específicamente bajo qué condiciones no prefieren democracia los entrevistas. Es decir, qué sociedades que tendrían que ser contrafactuales donde dicen no y ver qué está del otro lado, ¿no? Pero ahí sí ya es como bastante artesanal el asunto, ¿no? Pues no sé si los números de la muestra den. Porque aquí, digamos, tienes contrafactuales o comparaciones en donde al estar variando todas, no es tal cual el trade-off, ¿no? Entre dos variables. Pero sí sería muy interesante porque, y esto y esto a lo mejor para futuras investigaciones que quieren seguir con esto, a lo mejor en otro estudio hacer un poquito más matizado lo de democracia, que no sea dicotómico. Claro. Que a lo mejor dicotómico es como un no-brainer, ¿no? Sí, democracia. Y puede ser interesante ver cuándo dicen no democracia, ante qué sociedades, ¿no? ¿Cuáles son esas sociedades en donde sí de plano prefiero no democracia? Y creo que les daría un poquito más de información sobre qué está pensando la gente con esto. Sí. Los escenarios extremos, ¿no? Digamos. Sí, creo que sí podríamos Y a lo mejor sí tratar de ver, con los datos. al menos identificar los casos Exacto. en los que escogieron la sociedad no democrática Exacto. y ver si hay algún predictor ahí ese lado. que tenga peso importante. Y el otro interesante que no es heterogéneo, al contrario, es homogeneidad, es que pues parece que la oposición y los de Morena quieren vivir en donde mismo, ¿no? Curiosamente, a pesar de que está súper polarizado. Sí. Otro paper. Habría que ver en términos de la militarización ahí cómo se va. Pero sí, no, la verdad sí, o sea, sin importar por quién votaron, los dos son similares y también los niveles de confianza en el ejército. Deberíamos decir Marina y después ejército, porque siempre la Marina sale en primer lugar. Sí. Solo relacionado con esto que decía Vidal, podríamos incluso tener
captar, digamos, la gente que prefiere una democracia robusta, o sea, democracia, elegir presidente más protección de derechos, después los que prefieren solo elección y después los que están, o sea, como una pequeña escala, ¿no? Ahí para... Ujú. Creo que un buen indicador para ver si prefieren una democracia robusta puede ser el homicidio de periodistas, que bueno, esto afecta severamente la libertad de expresión, la anula prácticamente, y la libertad de expresión, no se puede entender una democracia sin libertad de expresión. Podría ser algún diferenciador. Sí, cruzar con todos esos datos y los de victimización del INEGI también, que nos permita, por ejemplo, entender la Ciudad de México, que es un caso peculiar, Yucatán, o sea, a lo mejor sí hay que mirar algunos estados en particular, o de plano municipios, como tú dices. Las zonas fronterizas deben tener también situaciones muy peculiares. Y ahí tenemos, en el diseño muestral, hicimos una sobre-representación de cada frontera. Entonces, Sí, bueno. ¿Qué datos? ¿No? Algo. no lo hemos analizado, pero... En la misma encuesta tenemos unas preguntas sobre migración y todo eso. Pregunta. Una sobre la metodología, ¿cómo les fue a los equipos levantadores con la no respuesta y si encontraron coyunturas, particularmente sobre el clima de seguridad en las locaciones, si es que pasó o fue un día de campo? Pues no fue tan día de campo. Primero, creo que esperamos a que se calmara un poco la situación, porque la levantamos realmente 3, 4 semanas después de la elección. Y creo que si lo hubiéramos levantado una semana antes o una semana después, habría sido mucho más difícil el campo. Pero no hubo ningún incidente. Siempre tenemos una lista de secciones electorales a las que no podemos entrar por cuestiones de seguridad. Y pues ahí sí no entramos, ¿no? Porque los encuestadores están dispuestos a entrar a todos lados, ¿no? No importa dónde. Pero entonces, sí es importante monitorear la seguro. Sí, no. Si uno les dice, no, te lanzas a, no sé, Matamoros en medio de... ahí va, ¿no? Heroico. No. Y también hicimos, lo de la no respuesta, pues digamos, eso es algo muy generalizado. Sí tenemos que, a veces, que reemplazar los hogares, las viviendas que estamos visitando, o ir 1, 2, 3 veces si no reemplazarlo, pero nada fuera de lo excepcional, de lo normal. Otra cosa que es importante mencionar es que hicimos unos grupos de enfoque primero para la encuesta y también una sesión de capacitación para los encuestadores. Yo estaba vía Zoom, pero Julio estaba en la capacitación de los encuestadores en forma presencial. Y pues bien, ¿no? Los chavos. No, y de hecho en esa sesión, o sea, esto es difícil, ¿no? O sea, le presentan a los encuestados 5 pares de sociedades, tienen que leer y entender, y elegir una y después. O sea, yo le decía a Marija, a ver, ¿esto qué tal sale? Pero el dato que dio Omar, la verdad nos sorprendió un montón. Hay una correspondencia entre la elección de la sociedad, de una de las dos en los pares, y la calificación que le asignas a cada una de las sociedades. Es decir, que los encuestadores, primero, o sea, entendieron el ejercicio bien, fueron y lo entendieron también los encuestados.
O sea, a mí eso me gustó y lo teníamos como para, bueno, porque con eso se puede hacer luego otros cálculos, ¿no? Con lo de la calificación de las sociedades, pero como medida de confiabilidad de los resultados de la puesta en práctica, digamos, de los cuestionarios, pues es buena. O sea, sí lo hicieron muy bien, la verdad. Sí, nos aseguramos de que simplificar lo más posible el ejercicio. Fue realmente al inicio de la entrevista, porque sabemos que ya después de unos 15 minutos pues, empiezan a cansar y ya pueden empezar a responder lo que quieran. Bueno, esto es, vamos a ponerlo al inicio. Pero bien, la verdad, pues, estuvo bastante bien el campo. Si lo hubiéramos hecho una semana antes de la elección o una después, yo creo que sí habría sido un poco más complicado. Pero pues ya, ¿sabes? Los ánimos estaban ya más calmados. No, y era la paliza. era ambiente de fiesta, por eso también la pregunta, y lo interesante es que pues, no importa si no votaste por Morena, los resultados son, o sea, no hay ese sesgo pro Morena, pues es muy chiquito, o sea, no es significativo. Los que votaron por Morena sí dijeron que votaron por Morena. Dios. Y nos salió eso, el 60%. ¿No? Así que, y ya en la posición ahí ya no salió bien, ¿no? No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Bien.